Problema número 3. Un gas se encuentra a 30 grados Celsius. Temperatura inicial 30 grados Celsius. ¿Cuál será su nueva temperatura si su presión se reduce en un 20%? Me pide la temperatura final. Dice que la presión inicial digamos que valga X. Dice que la presión se reduce en 20%, o sea vale X menos 20%. El volumen se mantiene constante. Empecemos. Otra vez no olvidemos que la temperatura tiene que estar en la escala Kelvin y nos las están dando en la escala Celsius. Utilizamos nuestra relación Celsius es igual a Kelvin menos 273, 30 es igual a Kelvin menos 273, en la escala Kelvin está representada con 303. O sea, la temperatura inicial en la escala Kelvin vale 303. La presión final es igual a X menos el 20% de X. Voy a ordenar esto. La presión final factorizo X es igual a X por 1 menos 20 sobre 100. No olvidemos que el 20% también puede ser representado así, 20 sobre 100. La presión final, operas 1 menos 20 sobre 100, te das cuenta que eso va a salir 4 quintos. Entonces la presión final es igual a X por 4 quintos. Es a volumen constante, entonces es un proceso isocórico. Se cumple la relación presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. Voy a ponerlo de forma lineal. Presión inicial por temperatura final es igual a presión final por temperatura inicial. Solo he despejado, nada más lo he puesto de forma lineal. Reemplazo mis datos. La presión inicial vale X. La temperatura final es lo que me está pidiendo. Es igual a 4 quintos de X que representa la presión final, por la temperatura inicial en la escala Kelvin que vale 303. Te das cuenta que los valores de X se van a simplificar, entonces me va a quedar temperatura final es igual a 4 quintos por 303. Operas eso y te sale que la temperatura final es igual a 242,4 Kelvin. Pero otra vez, la temperatura final según las alternativas tiene que estar en la escala Celsius. Y otra vez tengo que utilizar mi relación. Celsius es igual a Kelvin menos 273. Reemplazas, Celsius es igual a 242,4, que es el resultado que hemos sacado, menos 273. Entonces la temperatura final representada en la escala Celsius vale menos 30,6. Recalco, temperatura final es igual a menos 30,6 grados Celsius. Problema número 4. Cuando se eleva a 1 Kelvin la temperatura de un gas, o sea la variación de temperatura es igual a 1 Kelvin a volumen constante, se observa que la presión aumenta en 0,2%. La presión inicial vale X, la presión final va a valer X más 0,2% de X. Determinar la temperatura inicial del gas. Vamos a ordenar la presión final que vale X más 0,2% de X. Reemplacemos, presión final es igual a X más 0,2 entre 100 de X. No olvidemos que ese 0,2% también puede ser representado 0,2 entre 100. El número común acá en esta ecuación es X. Factorizo X y me va a quedar presión final es igual a X por 1 más 0,2 sobre 100. Opero 1 más 0,2 sobre 100 y me va a quedar presión final es igual a X por 100,2 sobre 100. Lo dejamos ahí para reemplazarlo después en nuestra ecuación, en nuestro problema. Es un proceso a volumen constante, entonces se cumple la relación presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. La temperatura inicial es lo que me está pidiendo y la temperatura final no me la dan, entonces las vamos a dejar como variables. Reemplazamos los datos que tenemos. Bueno, lo convierto primero de forma lineal. Presión inicial por temperatura final es igual a presión final por temperatura inicial. Reemplazo mis datos. La presión inicial vale X. La temperatura final no lo tengo, lo dejo tal como está. Es igual a la presión final. La presión final tiene todo este valor. Lo reemplazo. X por 100,2 sobre 100. Por la temperatura inicial, que es lo que me está pidiendo. Las X, como te das cuenta, se van a simplificar. Me quedaría, bueno, 100 está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Me quedaría 100 por temperatura final es igual a 100,2 por temperatura inicial. Esto de acá lo dejamos como una ecuación. Nos va a servir para la solución del problema más adelante. Sabemos que la variación de la temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Pero la variación de la temperatura tiene un valor de 1. 1 es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. Acá no me hago problemas en convertir. ¿Por qué? Porque la temperatura está en Kelvin, o la variación de la temperatura está en Kelvin. A esta ecuación de acá lo voy a multiplicar por 100, a toda la ecuación. A ver, vamos a ver para qué. Sería 100 por toda la ecuación.
Me quedaría 100 es igual a 100 veces por la temperatura final menos 100 veces por la temperatura inicial. A mí el problema me está pidiendo la temperatura inicial. Tengo estas dos ecuaciones, una y bueno, y la otra. Entonces, si me pide la temperatura inicial, voy a reemplazar 100 veces la temperatura final, que tengo este valor acá. Reemplacemos, sería 100 es igual a 100,2 veces la temperatura inicial menos 100 veces la temperatura inicial. El valor común en estos dos números es la temperatura inicial y lo voy a factorizar y me quedaría 100 es igual a la temperatura inicial por 100,2 menos 100. Resto y me va a quedar 100 es igual a la temperatura inicial por 0,2. No olvidemos que 0,2 también se puede representar por medio de una fracción, como así, 100 es igual a la temperatura inicial por un quinto. Tiene el mismo valor de un quinto, 0,2. Este 5 está dividiendo, va a pasar a multiplicar al 100. Me quedaría que la temperatura inicial es igual a 500 Kelvin. Obtuve mi respuesta.